y voy a compartir esta presentación. Ah, ¿estoy compartiendo? No, estoy de... No, no se ve nada. Ah, espera. ¿Qué pasa? Voy a compartir todo. Esperen que me está grabando. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Profe. Bueno, entonces, si no hay consultas, hacemos una revisión de un estudio de funciones y me van frenando, ¿sí? Y de paso ya revisamos todos estos temas. Algunos por ahí solicitamos, otros no. Esto es un PPT de estudio de funciones para poder realizar una gráfica. Recuerden que lo más importante de todo es arrancar y estudiar el dominio, intersecciones con los ejes. Paridad a veces está bueno para saber si tiene simetría o no. A veces se complican las expresiones, pero está bueno por ahí tenerlo en cuenta. Asíntotas que hemos visto, asíntotas verticales, las asíntotas oblicuas que ya las conocemos y las asíntotas horizontales. ¿Por qué puse primero asíntotas oblicuas antes que horizontales? Que si la oblicua daba 0 era que era una horizontal. ¿Qué es lo que daba 0? El límite. No, la pendiente. pendiente. Sí, si la pendiente da 0, tenemos un caso de asíntota horizontal. Esto es porque es m, x más b, la ecuación de esta asíntota. Así ahora vamos a ver. Crecimientos, encontramos puntos críticos. B, verificamos si hay máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y con la derivada, esto lo hacíamos con la derivada primera de x. Y este estudio lo hacíamos con la derivada segunda de x. Estudiamos la concavidad, los intervalos de crecimiento y puntos de inflexión. Entonces, vamos a estudiar esta función, en realidad, para poder calcular y hacer, graficarla. Y vamos a empezar con el punto de dominio, ¿sí? Esta iba a ser con la presentación, pero bueno, ya está todo para que vayamos viendo. Cuando tenemos este tipo de funciones que son racionales, lo que nos interesa es que el denominador sea distinto de 0. El denominador es 4 por x más 8, distinto de 0, por lo tanto, al tener un producto, el que va a tener que ser 0 es 1 o ambos factores. En este caso el 4 es una constante, por lo tanto el que tiene que ser distinto de 0 es x más 8. Esto se va a cumplir cuando el x sea distinto de menos 8. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser de menos infinito a menos 8, unión de menos 8 más infinito. ¿De qué otra forma podemos escribir este dominio? Todos los reales menos el menos 8. Como todos los reales menos el menos 8, ¿sí? Lo podemos escribir de esta forma. ¿Hasta ahí vamos? Las intersecciones con los ejes. Ay, esperen que borro esta. Entonces, yo siempre me anoto. Cuando quiero encontrar, cuando corta al eje o con el eje X, yo me pongo entre paréntesis y igual a 0, porque ya sé que me voy a tener que hacer y igual a 0. Entonces vengo a la expresión, esto lo tengo que poner y o f de x, igual a 0. Esto se va a cumplir, esto lo ven, cuando tengo una función racional se va a cumplir cuando el numerador es igual a 0. Y al tener x cuadrado más 0, esto se va a cumplir cuando x sea igual a 0. ¿Lo ven? Cuando busco la intersección con el eje y, al que hago 0 es ahora a la x, ¿sí? Entonces voy a la función donde haya una x, lo reemplazo por 0 y me va a quedar 0 sobre 4, 0 más 8, sería 0 sobre 32, me da 0. O sea que el punto de intersección va a cortar no por separado en dos lados, sino va a cortar al punto de coordenadas 0, 0, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos con las intersecciones? Bueno, yo si ustedes no me frenan, yo sigo. Paridad. Y esto está bueno por ahí y lo dejé para recordar, ¿sí? Recordemos que una función es par cuando al igualar f de x a la f de menos x, se cumple esa igualdad, eso me dice que la función es par. Y si se cumple que f de x igual a menos
f de menos x, o hay veces que lo comparan así, menos f de x igual a f de menos x, la función es impar. Entonces, ¿en qué consistía? Una vez que yo tengo la expresión, lo que hago es encontrar la expresión de la f a la menos x, reemplazo donde hay x por menos x, trabajo esta expresión y las comparo. Menos x al cuadrado me va a dar x al cuadrado, ¿sí? Porque esto es lo mismo que poner esto. Menos 1 al cuadrado va a ser 1 por x al cuadrado. Y abajo me va a quedar, acá saco, pongo menos x y saco después factor común el menos. Así que esta expresión es distinta a la que yo traía que era de acá arriba, ¿sí? Ahora voy a borrar un toque ahí. ¿La ven? Entonces no es par. Ya teniendo esta expresión, ¿sí? Por eso siempre recuerden que siempre decimos que conviene empezar a evaluar cuando una función es par. Teniendo esta expresión, lo que hacemos es afectarlo con un menos adelante y compararla, ¿sí? Cuando distribuyo, guarda con esto, porque hay veces que distribuyen arriba y distribuyen abajo, ¿sí? Distribuyo al numerador o al denominador. En este caso, lo que hicimos fue menos por menos, me quedó más acá, 4. Pero acá me siguió quedando x menos 8 cuando acá tenía x más 8. Por lo tanto, no es par ni impar, ¿sí? No tiene simetría ni respecto al origen ni respecto al eje Y, ¿sí? Ahí sigo. Asíntotas. Las asíntotas verticales, donde evaluamos siempre, ¿por qué es importante sacar siempre el dominio, no? Vamos a evaluar donde el dominio tenga problemas. El problema estaba en menos 8. Entonces, ¿se me escucha, chicas? ¿Sí se escucha, profe? Bien, pues están todos tan calladitas. Bueno, el dominio eran los reales menos el menos 8. Entonces, yo, para analizar mis asíntotas verticales, voy a ver y voy a hacer tender el límite cuando x tiende a menos 8, ¿sí? Siempre cuando hacíamos asíntotas, planteamos esto. Evaluamos acá y acá me daba 64. Acá decíamos que tiende a 0 y acá decíamos que tendía a infinito, ¿sí? Y ya decíamos que existía asíntota vertical. Recuerdan que siempre le decíamos que acá no sabíamos qué signo tenía este 0, por lo tanto no sabíamos qué signo tenía este infinito y cómo se comportaba. Y le decíamos que siempre había que hacer límites laterales. ¿Por qué? Porque cuando estamos graficando, a nosotros nos va a interesar cómo se comporta la función cuando yo me acerca al menos 8 por la izquierda y al menos 8 por la derecha, ¿sí? Porque eso me va a hacer que yo sepa, si acá tengo el menos 8, si yo me acerco por la derecha, si tiende al más o si tiende al menos. Entonces eso me va a dar más datos a mí que solamente decirme que existe una asíntota, ¿sí? Entonces, ¿cómo evaluábamos esto? Evaluamos y reemplazamos el menos 8, como evaluamos cualquier límite, me da 64 y acá veíamos como al menos 8 me estoy acercando por la izquierda, ¿sí? Por los valores menores. Entonces yo acá es como si yo acá reemplazara por menos 9. Más 8, a ver, reemplazamos por menos 8,0002, qué sé yo, uno muy cercano, pero si uno hace una cuenta así grosera, tomando un valor mayor, por ejemplo, menos 9 más 8, esto me da un menos 1, o sea que esto va a tender a los ceros, pero por los valores negativos. Por eso esto tiende al menos infinito. O sea que cuando yo me acerco al menos 8 por los valores menores a menos 8 por la izquierda, esto tiende a menos infinito. O sea que se comporta yendo hacia acá. ¿Sí? Yo no sé qué hace acá, pero yo sé que se pega de este lado. Ahora, cuando me acerca al menos 8 por los mayores,
por acá, por ejemplo, por el menos 7, 8 menos 7, esto me da un valor positivo, ¿no? O sea, yo me tengo que acercar mucho al 8, por eso va a tender a un 0 por los positivos. Esto hace que tienda al más infinito. Entonces, voy a borrar esto para que no quede parece más o menos. Entonces, cuando yo me acerco al 8 por la derecha, yo sé que se va a comportar y se va a ir hacia el más infinito, ¿sí? Esto es como dato para poder graficar después. Ya puedo concluir que hay asíntota vertical en x igual a menos 8. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a asíntotas oblicuas. Recuerden que vimos que la expresión de una asíntota oblicua ya no me daba, me tenía que dar la ecuación de una recta, por lo tanto tenía que averiguar cómo era el valor de m y cómo era el valor de b. Y las expresiones eran, esto lo tenía que evaluar para x tendiendo al más infinito y para el x tendiendo al menos infinito. Siempre lo tienen que hacer por separado, porque quizás cambie la ecuación hacia un lado y hacia el otro. El b lo armábamos de esta forma, el límite cuando x tienda a infinito de f de x sobre x, y el b tenía esta otra expresión. Teniendo el valor de mi m, lo reemplazo acá y trabajo. Entonces, la función era x cuadrado sobre 4x más 8 dividido x. Saco, acá puedo hacer productos de medio y simplificar este con este, ¿sí? Es como si lo hubiera multiplicado acá y este con un 1 acá abajo, ¿no? Entonces esto me queda simplificado de esta forma. X sobre 4x más 8. Esta resolución se dividió arriba y abajo por x, pero acá, ¿puedo encontrarlo de otra forma? Al valor del límite. Sin hacer esto, ¿puedo llegar al mismo resultado haciendo otro procedimiento? ¿Y qué procedimiento puedo aplicar? Era eso que teníamos que forzarlo a hacer algo, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo era. No, algo que recién estuvimos haciendo. Si yo tengo un límite, tengo que encontrar el valor del límite, y tiene infinito sobre infinito, ¿qué puedo aplicar para resolver ese límite? Aplico el hospital, porque ya puedo aplicar el hospital. Entonces, acá la derivada de x va a ser 1, la derivada de 4 por la derivada de dentro, la derivada de 8 es 0, la derivada de x es 1, esto me queda 4 por 1, esto me da un cuarto. ¿Lo ven? Sí, profe. Esto sería lo mismo que poner 4x más 32. Si yo ahora derivo esto, me queda 4. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá lo que se hizo fue, como tiende a infinito, recuerden que si da infinito sobre infinito y tengo un x tendiendo a infinito, yo puedo dividir arriba y abajo por la mayor potencia del denominador. ¿Lo recuerdan? Esto quedaba 1, esto tendía a 0, esto quedaba 1 y llego de la misma forma. Pero yo ya sé aplicar el hospital, así que puedo aplicar el hospital y encontrarlo. ¿Sí? Entonces, encontré que mi m vale un cuarto. ¿Sí? Esto después, yo lo hice para el más infinito, lo hacen para el menos infinito. Entonces, ya sabiendo cuánto da la pendiente, vengo y encuentro mi b, ¿sí? Entonces va a ser la función x cuadrado sobre 4 sobre x más 8 menos el valor de la pendiente, que es un cuarto, por x. Acá, en esta siempre tengo que trabajar, sacar como un denominador y llego a esta expresión que si lo evalúo esto da tiende infinito sobre tiende infinito. Lo que puedo hacer es aplicarlo hospital otra vez. ¿Y qué me queda? A ver. Arriba, ¿cómo me va a quedar? Menos 8. Y abajo, 4. 4. Si simplifico, ¿cuánto me da? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Por eso mi b
fue menos 2. Entonces, todavía no encontré la ecuación, sino que la armo. Y la ecuación va a ser 1/4, que era mi pendiente, menos el valor del b, que era menos 2. ¿Sí? Esta sería la ecuación de la asíntota oblicua. Deben realizar también para el x tendiendo a menos infinito, ¿sí? Yo en este no lo hago para seguir adelantando. ¿Se entiende hasta ahí? Esta era la nueva asíntota que habíamos aprendido con esta unidad. Sigo. Bueno, me faltó. Grafiquemos, a ver. Se me fue, a ver. Bueno, no importa. A ver si puedo salir de la presentación. Pucha, no me va a mostrar. A ver. Bueno. No me muestra los gráficos. Bueno, a ver. Listo. Pongo la presentación ahí. Me va a faltar. Tenía para mostrarles un pedacito de la gráfica. Sigo. Vamos ahora a aplicar derivadas, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, esto es un repaso. Después subimos el PPT. Entonces, acá que me dice que cuando apliquemos la derivada primera, y cuando esa derivada sea positiva o sea mayor 0, nosotros sabemos que la función lo que va a hacer va a crecer, ¿sí? Esto me van a dar intervalos de crecimiento. Ahora, si la derivada primera era negativa, menor a 0, ¿qué pasaba con la función? La función iba a decrecer. El punto siguiente, o en realidad cuando encontramos mi f', yo le igualaba a 0 o encontraba los valores en donde mi f' no existía, ¿sí? Estos valores de x que cumplan con eso los vamos a llamar puntos críticos, ¿sí? O sea que lo que tenemos que encontrar son estos puntos críticos. Y si analizamos el signo de esa f' donde estuviera el punto crítico y había cambios de signos, íbamos a decir que ese punto crítico iba a ser un mínimo o un máximo en función de si el cambio era al revés, ¿sí? Si pasaba de más a menos o de menos a más. Entonces, lo que dice acá es que vamos a tener máximos y mínimos, y a esto lo llamamos extremos, cuando f' es igual a 0 o no exista, vamos a tener un punto crítico, y ese punto crítico va a ser un mínimo o un máximo si el signo de esa f' va a pasar de negativo a positivo, de positivo a negativo, ¿sí? Por ahí hacíamos así, y hacíamos así, decíamos que era un mínimo, y si crecía, se hacía 0 y decrecíamos, decíamos que era un máximo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba con la derivada segunda? ¿Sí? Que me daba la concavidad. Si la derivada segunda era mayor a 0 o positiva, decíamos que era cóncava hacia arriba la función, y si era menor a 0, era cóncava hacia abajo. Ahora, ¿cómo trabajamos y encontramos esos intervalos? Tendríamos que encontrar primero dónde la f segundo se hace 0 o dónde no exista esa f segunda. Los valores de x, que me anulen la derivada o no existan. Esos posibles puntos donde se cumpla que sea 0 no exista, siempre y cuando se admita recta tangente y haya cambio de signos hacia un lado y hacia el otro, lo vamos a llamar punto de inflexión, ¿sí? Eso es lo que ya vimos cuando estuvimos con Faro. Entonces, acá perdí los signos, pero no importa. Vamos a calcular la derivada primera de la función para estudiar el crecimiento, ¿sí? El crecimiento máximos y mínimos lo relacionamos con f'. Cuando derivamos, me va a quedar la regla. Estela, Sí.
¿Querés que lo comparta y escribís sobre...? Yo tengo el Power Ah, bueno. con el análisis de signos. Sí, porque se ve que se tildó. ¿Cómo hago yo, Sabri? Bueno, si no, Yo tendría que compartir pantalla y vos tendrías que anotar como si anotaras Poner, en claro, Teams. poner en el bueno, Zoom la parte de anotar. Entonces vos está escribís en bien. la pantalla. Bueno, ahí voy a dejar de compartir. Si no, hacía los signos. No. A ver, Sabri. Digo para no... A ver, dame un segundo. Y si no Ahí hago. está. Tiene algunas anotaciones viejas. Sí, ¿Se está viendo? sí. Ah, A ver. eh, no, Ponelo como presentación. presentación y. Ahí está. Ahí está. A ver si puedo, a ver cómo si puedo anotar acá. A ver, voy a agarrar el azul. Bueno. Uy, Ahí está. ahí estoy. Bueno, a ver, me voy a buscar, esperen que me pase la barra. Entonces, vemos acá. ¿Me pasas una Espérate. antes, Sabri? Me parece que me adelanté. Ahí Ahí está, ahí está. está. Sí. Bueno, esto, esto mismo acá, f' igual a 0 y no existe ese f siempre y cuando este x sub 0 pertenezca al dominio, van a ser nuestros puntos críticos. Por lo tanto, vamos a tener que primero derivar, ¿no? Así que de acá a acá derivamos. Acá Sabri me hizo el trabajo porque yo se los iba a hacer y si no lo iba a dejar para la tarea. Recuerden que derivamos como la regla de la división. Así que va a ser el primero derivado, 2x por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, x cuadrado por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo, esto es 0, esto es 1, me queda 4, ¿sí? Hasta ahí vamos. Sobre el segundo al cuadrado, que sería 16 por x más 8 al cuadrado, porque es distributiva la potencia respecto del producto. Hasta ahí estamos. Acá se trabaja las expresiones y queda 2 por 4, acá a ver queda, esto queda 4x cuadrado, acá queda 8x al cuadrado, ¿sí? Y hicimos todo esto primero. Y después queda 8x por 8, queda 64x, menos x cuadrado, sobre 16x más 8x cuadrado. En estos son sencillas las derivadas, pero lo que tienen que hacer es sí trabajar a la mínima expresión para que no sea fácil estudiar los signos, ¿sí? Porque si yo tendría que estudiar los signos a partir de esta expresión, se me complicaría a mí, ¿sí? Lo que tengo que hacer es factorizar y tratar a la mínima expresión. Acá 8x menos 4x me va a quedar 4x cuadrado más 64, saco factor común 4x, ¿sí? Entonces va a quedar x más 16 sobre 16x más 8 cuadrado, acá se simplifica, y llegué a tener el 4 con 16, perdón, y llegué a tener esta expresión, x por x más 16 sobre x 4 por x más 8 cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, como yo tengo que saber si f' de x es mayor a 0, me dice que mi función crece, y si f de x es menor a 0, mi función decrece, lo que yo voy a tener que estudiar los signos, ¿sí? Esto, y yo no me acuerdo si fue en un parcial de ingeniería o de económica, voy a poder hacer reglas de signos cuando tenga productos de funciones, ¿sí? Porque es la regla de signos haciendo productos, no puedo encontrar con sumas, ¿sí? Sí puedo hacer con producto de factores. Entonces voy a estudiar el signo de x, el signo de x más 16. Voy a estudiar el signo de 4 por x más 8 al cuadrado. Y después voy a hacer una conclusión.
¿sí? Entonces, lo que hago es, estudio el signo de X. Entonces, siempre que hacíamos, buscábamos el 0, para 0 era 0, para valores mayores era positivo, para valores menores era negativo. Después estudiamos cuándo se me anulaba este factor. Esto se va a anular para menos 16, o sea que en menos 16 va a ser igual a 0, hacia la derecha es positiva, hacia la izquierda es negativa. ¿Hasta ahí estamos? Ah, perdón, acá no igualé, nadie me dijo nada, yo arranqué. Si esto lo igualo a 0, separado, ¿cuáles van a ser los posibles puntos críticos? ¿Cuáles son los puntos críticos? Que después vemos si son posibles máximos o mínimos. El 0, el ¿Sí? menos 16 El 0, el menos y el 16. menos 8. Pero el menos 8 pertenecía al dominio. ¿Cuál era el dominio? Ah, cierto que no, todos los El reales menos dominio el eran menos todos 8. los reales menos el menos 8. Entonces, está bien que miremos este y vemos acá el dominio. El dominio, ¿cuál sería? Todos los reales menos el 8. Pero el menos 8 ya no pertenecía al dominio de la función, ¿sí? Entonces, los puntos críticos serían menos 16 y 0. Entonces, acá vemos que acá encontramos uno, acá encontramos otro. Ahora estudiamos el signo del 4 por x más 8 al cuadrado. En 8 podemos poner 0 o ya podemos poner que no existe, es indistinto, pero el menos 8, perdón. Pero si seguimos así, bueno, vamos a dejar este que estaba, que pusimos 0, porque el menos 8 se anula esta expresión. Al estar al cuadrado va a ser siempre positivo, ¿sí? Por ahí ni lo podríamos tener en cuenta porque es todo positivo. Pero bueno, así seguimos una relación. Después ustedes con la práctica quizás ya ni lo iban a estudiar este signo, porque este signo siempre me va a dar positivo, no me va a cambiar, no me va a afectar, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre vengo de izquierda a derecha y voy hasta el primer 0, que eran menos 16, que se me hizo 0, y hago menos por menos más por más. Después sigo hasta el próximo 0, que es en menos 8, en donde no existe, porque no existe ahí la función. Recuerden que ahí teníamos una asíntota, menos por más, o más por menos menos, más por menos menos. Después sigo hasta el próximo 0, que es acá arriba, lo veo, es en 0, pongo 0, y hago más por menos menos, más por menos menos. Y el resto es todo más. Entonces acá vemos cómo desde menos infinito a menos 16 la función es creciente, de menos 16 a menos 8, y lo parto acá, porque acá no puedo decir que de menos 16 a 0 es decreciente, porque acá tengo una asíntota, ¿sí? No tengo valor funcional, no existe acá la función. O sea que voy a partir este intervalo y voy a decir de menos 16 a menos 8, y de menos 8 a 4 va a ser decreciente, y de 0 a más infinito va a ser creciente. Entonces, al me correr esta barra, lo está escrito acá, y vamos a tener, si crece, se hace 0 y decrece, en menos 16 va a ser un máximo, en este no evaluaba sino en 0, y acá decrece, se hace 0 y vuelve a crecer. Esto es un mínimo. Recuerden que este sería el valor funcional en 0 y este es el valor funcional en menos 16. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver si llego. Voy a... Ah, Sabri, me tenés que estar buscando para poder... Ahí está. Bueno, esperen que Ah, voy vamos, a... ¿cómo hacemos para ahí, borrar? ahí Ahí está. ya me aborré, ahí está. Bueno, entonces, ahora la concavidad la voy a estudiar haciendo la derivada segunda. Tenía que tener la derivada primera. Y en esta... Papá, ¿tenés el pendrive? hola. Ahí hay un micrófono, yo no Sí, puedo ahí apagar. ve el ¿Tenés el chico pendrive? que tiene A el ver, micrófono abierto. no sé si... A ver, no sé si... Yo tengo que comprar un pendrive. Tengo que hacer La podés, A la que ver. es operadora la puede silenciar. Sí, No pero sé como qué. yo tengo todas las misiones Estela, pero tengo todo Ah, abierto. claro, yo no A puedo, ver, yo no puedo. ahí voy.
¿Quién es Ana? Igual ahí ya me parece que ya se dio cuenta. Ahí la desactivé. Bueno, esperen que ahora Gracias. perdí la anotación. Acá. Ay, espera. Bueno, ahí está. Entonces, lo más importante en esta, en la derivada segunda, yo voy a adelantar así, bueno, a ver si hago. El primero derivado, ¿sí? Sería 1 por esto sin derivar, más este sin derivar por la derivada de esto, que sería 1, o sea que quedaría x solo, por 4 por x más 8 al cuadrado sin derivar, menos el primero sin derivar, x por x más 16, por la derivada de esto, que sería 4 bajo el exponente, 4 por 2, 8, por x más 8 a la 1, ¿sí? Sobre todo esto elevado al cuadrado, que me quedaría 16x más 8 todo a la cuarta. Acá, y esto anótense, no se pongan a distribuir, porque lo que primero hacen es distribuir. Fíjense en que siempre vamos a poder sacar factor común para poder simplificar antes de que ustedes se pongan a distribuir todo, porque ahí vamos a perder y se nos va a enrollar todo. Entonces, ven acá, si no se dan cuenta de cómo simplificar, sacan factor común x más 8. Si no, acá se simplificó un factor de x más 8 por uno de acá y por uno de acá. Entonces, este quedó al cubo, acá se fue x más 8 y acá quedó x más 8 a la 1, ¿sí? Trabajamos toda esta expresión, estos son todos números, cuentas, y vamos a llegar a esta expresión de mi f segunda. ¿Sí? Recuerden que vamos a encontrar cuando sea igual a 0 o cuando no exista. ¿Vamos a tener algún valor de x que me anule la f segunda o hagan que no exista? No, porque el único valor que podía tomar que no existía no forma parte del No dominio. forma parte del dominio, porque el dominio eran los reales menos el menos 8. Perfecto. Entonces, no voy a tener ningún valor que me anulen la función, la derivada segunda, ni que no exista. Entonces, voy a tener punto de inflexión. ¿Voy a tener punto de inflexión? No, no voy a tener punto de inflexión, ¿sí? Solamente voy a encontrar los intervalos de concavidad. Entonces, este por ahí no lo podríamos hacer. Si quieren lo ponen. El signo de 32 es siempre positivo. El signo de x más 8 al cubo, este sí habrá que tener cuidado porque al ser al cubo, cuando este dé negativo, esto va a dar negativo, cuando esto dé positivo, va a dar positivo. Así que en 8 es 0, en menos 8, perdón, para valores mayores va a ser positivo, para valores menores va a ser negativo. Hago regla de signos, empiezo de izquierda a derecha, hasta el primer 0, en realidad es menos 8, pero no existe porque no pertenece al dominio. Y empiezo hago regla, más por menos, menos, más por más, más. Esto me dice que es cóncava hacia abajo de menos infinito a menos 8 y cóncava hacia arriba de menos 8 a más infinito. ¿Sí? A ver, llego acá. Y no posee puntos de inflexión. Y ahí estaríamos... Ah, cierto, Sabri. Estoy buscando la flecha para pasar. A ver, Sabri. Ahí va. Bueno, acá hay un resumen, que ahora voy a borrar todo lo que había anotado. Ahí está. En el dominio, recuerdan que también lo escribimos así, que había punto de intersección del 0, 0, que en menos 8 había una asíntota vertical, que a la izquierda iba hacia el menos infinito y hacia la derecha al más infinito, que teníamos una asíntota oblicua, y esta era la expresión, y era tanto para x tendiendo a más como a x tendiendo a menos infinito, que crece de menos infinito a menos 16 y de 0 a más. Acá guarda con esto. Acá bien lo puso Sabri. ¿Por qué? Porque en 8 tenemos una asíntota. Por eso yo le dije guarda que ahí no puede ir juntos. Y estas son las coordenadas del máximo y del mínimo. Es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Y no posee puntos de inflexión. Todo este resumen que hicimos así lo podemos hacer. A ver, Sabri, si me pasas a la gráfica. Yo me había dejado una hojita en blanco para
para graficarla, pero en realidad podíamos hacer esto. Acá ya sabíamos, ¿recuerdan? Cuando yo venía por la derecha, de -8 me daba más infinito, y si me acercaba por izquierda me daba menos infinito. Por lo tanto, sabía que se iba a tener que apegar sobre este lado. Ahora, podemos hacer, si este es 16, decíamos que de acá a acá, por ahí podemos escribir que crece, ¿sí? Y que era cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces después podemos hacer la gráfica. Además trazamos acá, tenemos que trazar la asíntota, ¿sí? Recuerden que la asíntota era ahí, 1/4 de x, menos era. ¿Cómo borro? Acá. Borré todo. Acá. Me acerco acá. La asíntota oblicua era igual a 1/4 de x menos 2. ¿Sí? Trazo la asíntota oblicua, así que tendiendo al menos infinito me voy a tener que ver si me voy por arriba o por abajo, pero como ya sabía que crecía y cóncava hacia abajo, así me estaría yendo cóncava hacia arriba, así que por lo tanto esta no era una opción. Ya sabiendo que crece y cóncava hacia abajo, no me queda otro que hacer este camino. Teníamos un máximo y el mínimo junto en la intersección, y después desde -16 a -8 seguía cóncava hacia abajo y decreciente, y de -8 a 0 era, de -8 más infinito. Ay, no puedo ir para atrás. A ver, Sabri. De -8 a 0 era decreciente, porque acá tenía un mínimo, y de 0 a más infinito seguía creciendo siempre cóncava hacia arriba, ¿sí? Esto yo me había hecho un gráfico vacío para poder ir graficando. Pero bueno. Sí, teníamos uno más adelante, pero también estaba graficado. Bueno. Había dejado uno intermedio, pero ya lo había graficado yo, así que estamos la no misma. te iba a servir tampoco, claro. A mano alzada, un poco más prolija, pero... Claro, bueno. Pero lo que queríamos con esto es aprovechar este espacio que por ahí ustedes no tienen consulta, y los invito a que sigan. Ya falta poco, estamos ya en derivada, la próxima unidad ya es integrales y ya se viene el parcial, así que avancen con la práctica y bueno, aprovechar este tiempo que nos quedaba la clase para hacer un estudio completo. No sé si quedaron dudas. Yo no tengo dudas, profe. ¿No? Bueno, espero que les haya servido. Yo ahora voy a dejar de... no, si está compartiendo Sabri. Ahí borro. Ahí está. Ahí está. Ahí